Ok. Perfecto. Darte, Victoria Gámez, las gracias profundas y sinceramente porque te cuento, Victoria, que llevamos 19 sesiones juntos, Oh, Victoria Gámez, desde marzo del 2022 que empezaste diciendo quiero voluntariar con ustedes, muchachos, hasta ahorita, diciembre, consecutiva sin parar y eso queremos agradecértelo públicamente. Quiero que quede grabado en esta sesión de hoy porque realmente ha sido de mucha ayuda. Fueron más de 230, 240 personas. Tenemos que sacar nuestro informe anual, pero estoy segura que por allí van los números de personas a las que una a una, Victoria, te dedicaste a responder sus preguntas y sus dudas con relación a su proceso migratorio. Y con esto, pues, quisiéramos sinceramente y de todo corazón agradecerte por todo ese tiempo, por toda la paciencia y sobre todo por brindarnos tus conocimientos durante todo este tiempo. ay, no, gracias, Niurka, por tus palabras. Y no, para mí es un placer, de verdad, como te lo he dicho otras veces, ayudar, porque yo también soy inmigrante y todos igual, y también he recibido de vía, como te lo he dicho otras veces. Yo antes creo que ni siquiera pensar, o cuando estaba en el proceso de tener mi reválida, yo estaba con ustedes en el soporte entre pares, estaba también en las clases de pronunciación, y yo sé, yo conozco el trabajo de ustedes y de verdad que es algo que respeto, respeto y admiro el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a Isbelia, a Jan, a Adriana, Doris, Vanessa, que se encuentran hasta los momentos conectados con nosotros en esta sala Zoom. Quiero dejarles, muchachos que están conectados con nosotros, esta sesión está siendo grabada, posteriormente publicada en nuestro canal de YouTube. Vamos a agradecer a aquellas personas que no desean aparecer en el video que va a quedar grabado como referencia para otras personas. Simplemente apaguen las cámaras, nos vamos a encargar desde vía de renombrarlos, cosa que vamos a dejar solamente su nombre y la inicial de su apellido. Nuevamente, esto no es por nosotros, es por ustedes para resguardar su confidencialidad y bueno, nada, puedan sentirse seguros de poder hacer sus preguntas hoy a la abogado Victoria Gámez. Recuerden, por favor, antes de darle la palabra y el espacio al abogado, que no se paren en sus preguntas con detalles personales. Cuiden de decir detalles personales sobre su caso. Nuevamente, esto no se trata de una asesoría legal, esto es una consulta de orientación legal. Por lo tanto, entrar en detalle en su caso personal, no, por favor, no lo haga. Simplemente una consulta general sobre cualquier duda que tenga en la actualidad sobre su proceso migratorio. Con esto, Héctor, no sé si quieras comentar algo antes de darle la palabra al abogado Victoria y que, bueno, empiece a tomar las preguntas y cualquier comentario que tenga ella por empezar. Sí, no, bueno, brevemente aprovechar la oportunidad, no la podemos dejar pasar de nuevamente agradecer a Victoria. Eh, el voluntariado es una cosa que se asume con responsabilidad y eso es lo que tú has tenido con nosotros. Obviamente, siempre que se presentan algún inconveniente, un cambio de fecha, esas son cosas normales, pero lo importante es que son todos estos meses desde que comenzamos orientando a tantas personas que hoy en día deben de estar ya en camino a tomar una decisión o si no, encaminados ya, siempre tomando en cuenta todo lo que han escuchado de ti y obviamente de complemento con otras, eh, los webinars, los workshops de legal que hemos hecho y que Niurka diariamente está anunciando allí, pero tu ayuda ha sido fundamental No, para que ella se enfoque en esta parte de lo que es legal, que es a su vez es vital para la comunidad a la que servimos. O sea, y hoy en día ha tomado más importancia. Durante todos estos 5 años, 6 años ha sido muy importante, pero este año en particular ha sido vital. Así que gracias y bueno, te dejamos la palabra allí para que también las personas que hoy asisten puedan participar y plantear algunas preguntas, ¿ok? ok, perfecto, muchas gracias, Héctor. Sí, vamos a empezar con las preguntas. No sé quién llegó primero, quién tiene la mano levantada, si tú, para ver, estoy tratando de ver aquí los nombres. Isbelia, Isabela, no, ahí. Doris levantó la mano, Isbelia Ok, levantó ok. la mano también. Ok, Isbelia, te voy a apagar la perfecto. cámara, Isbelia, para que no aparezcas en la grabación y puedas utilizar tu micrófono para poder hacer tu pregunta. Te abro el micrófono, Isbelia, y con mucho gusto. Luego vienes tú, Doris, ¿ok? Gracias.
Aló, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Caramba, primero que nada tengo que agradecerle mucho, ¿verdad? Por toda la ayuda que ustedes nos han prestado y que siempre están ahí para dispuestos a brindar el apoyo. Yo tengo básicamente dos preguntas. ¿Es posible solicitar que a uno para presentarse a la cita del asilo y no estar como estamos actualmente esperando por muchos años? ¿Uno puede hacer alguna forma de que le den la entrevista lo más pronto posible? Y la otra cosa que yo pregunto es, ¿cómo vamos a quedar los venezolanos? ¿Verdad? No sé cuántos tengan el caso que yo tengo, pero mi pasaporte está vencido. Nos dieron 5 años de extensión, pero cuando pasen esos 5 años, ¿cómo vamos a quedar si aún estamos esperando un proceso? Esas son las mis preguntas. Mira, en cuanto al pasaporte, realmente no te puedo dar una respuesta. Quizás lo renuevan, quizás no, la extensión, ¿verdad? Pero igualmente, si estás en un proceso de asilo, por ahora no van a poder viajar. Entonces, eso, entiendo, eso nos preocupa a todos, igual los que en algún momento queremos volver a Venezuela y todo, pero por ahora no hay respuesta de eso. Es probable que quizás no den la extensión porque ya sería mucho tiempo estos pasaportes de haber sido expedidos pero no hay una respuesta al respecto. Quien puede salir del país porque no está en un proceso de asilo o algo, quizás puede ir a algún tipo de embajada en México o en Canadá y tratar. Yo también sé de personas que han hecho el trámite online y han recibido algún sello de renovación. He escuchado, no es mi experiencia personal, yo, de hecho, yo necesitaría renovar el mío y no lo he podido hacer. Y así estamos muchísima gente, entonces no te puedo dar ninguna respuesta en cuanto a eso, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si lo extienden o no. De verdad, yo creo, o sea, mi lógica me dice que quizás no lo van a extender porque ya sería mucho tiempo desde que esos pasaportes fueron expedidos, pero no lo sé. Lo otro que estás preguntando, me imagino que tu caso entonces, si llevas años esperando, es porque es un asilo afirmativo, un asilo en igual, o sea, ya presentaron su solicitud de asilo, hay mucha gente que está en circunstancias similares que llevan 5 años, 6 años esperando y todavía no han tenido entrevista y no hay un proceso. Hay gente que de repente manda un email o algo, pero realmente eso no es algo, o sea, eso sigue su propio curso y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Vale, muchísimas gracias, Victoria. Doris, te estoy abriendo el micrófono. Luego que Doris haga la pregunta, voy a leer la que Angélica colocó en el chat y continuamos luego con Vanessa. Gracias, Doris. Ok, buenas noches. Muchas gracias de verdad por el apoyo, la doctora. Tengo dos preguntas. Una es con respecto a es mi sobrino, él tiene 20 años y está circulando ahora que ellos pueden hacer una solicitud, algo así por ser menor de edad, pero él está en Florida. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Y la segunda pregunta es que hay un familiar que lo están pidiendo desde acá con este método del parol, ¿sí? Pero a él le dijeron que eso estaba suspendido. Yo no he escuchado nada que digan que eso está suspendido, pero me gustaría saber eh, Ok, algo más oficial. oficial, como tú dices, no hay ahorita nada. Pero sí es cierto que los casos están tardando mucho más. O sea, al principio salieron varios rápido y ya hay gente que lleva desde la primera semana de noviembre incluso esperando y todavía no han tenido respuesta. Hay que esperar a ver qué pasa, si sale algún tipo de información adicional o sencillamente esperar una respuesta, no volver a presentar el caso porque hay gente que se angustia y lo ha vuelto a presentar 2 veces y eso puede perjudicar el procesamiento porque entonces al tener dos solicitudes hay que cerrar, o sea, puede confundir el proceso. Entonces ahí lo único que te puedo decir, hay que esperar. Respecto a tu primera pregunta, es cierto, hay un proceso que es el proceso de SIJ, conocido también como la visa juvenil, que según las normas federales, esa solicitud se puede presentar a USCIS hasta que los jóvenes tienen 21 años, los menores de 21 años, pero este proceso es de dos partes y la primera parte es en corte de familia.
y las normas de corte de familia son según cada estado, ¿verdad? O sea, la norma federal dice hasta los 21 años, pero como el proceso va primero a corte de familia, lamentablemente en Florida es hasta los 18 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer tu sobrino? Si tú estás aquí en Nueva York y lo puedes recibir, tu sobrino se tendría que mudar de Florida a Nueva York y esperando de que todavía, porque esas tiene que estar 6 meses en Nueva York para para que un juez tenga jurisdicción sobre él. Entonces, si tu sobrino le faltan más de 6 meses para cumplir los 21 y él se puede mudar aquí a Nueva York contigo, por ejemplo, tú podrías ser la peticionaria de ese proceso, no importa tu estatus legal. O sea, el 99% de los peticionarios no tienen estatus legal tampoco, e igualito son peticionarios, o sea, como para ser tutores de ese joven, y realmente no es una responsabilidad, legalmente no es que vas a tener una carga o algo, un proceso bastante, no llamarlo sencillo, pero es un proceso bastante seguro, o sea, no es algo, es diferente al asilo, diferente a todo esto, o sea, si se cumplen los requisitos, esos procesos son aprobados, ¿verdad? Y los requisitos es que no sea casado, que sea menor de 21 años y que haya sido abandonado, o sea, que no esté con alguno de los padres, por lo menos con alguno de los padres. Entonces, para tu sobrino, Florida no le sirve porque las leyes de Florida es que es hasta los 18 años. Hasta los 18 años es menor, entonces no puede ir a la corte de familia en Florida, pero sí lo podría hacer en Nueva York, en New Jersey. O sea, la mayoría de los estados es hasta los 18, pero Nueva York es uno de los estados que es hasta los 21 años. Ok, lo otro es que él metió asilo, pero lo metió por acá. Mm, ¿Y eso influye algo? no, 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 no. Al momento de que se mude o que se vaya. No influye nada. De verdad, si él tiene la posibilidad de hacer ese proceso, o sea, no es comparable al asilo. El asilo es algo que No, puede... no. No, o sea, lo que te quiero decir que este es un proceso seguro, o sea, seguro no hay nada, pero lo que quiero decir, no es como el asilo que sabemos que por lo menos el 50% de los asilos son rechazados, ¿verdad? O sea, requieres muchas pruebas, documentos adicionales. En el caso de la visa juvenil es así de sencillo, que no esté casado, que sea menor de 21 años y que alguno de los dos padres o lo haya abandonado o haya fallecido, o no esté presente por más de 6 meses en la vida del joven. Entonces, ese es un proceso que muy raramente va a ser rechazado por las cortes y es su testimonio, no es que tiene que presentar documentos o pruebas, es el testimonio del peticionario y el testimonio del menor. Entonces, si él tiene esa posibilidad y se pudiese mudar contigo o con algún adulto o algún mayor de 18 años que pudiese ser peticionario, es mucho mejor para él que esperar por asilo. Pero necesita los 6 meses mínimos, ¿cierto? Mira, bueno, si él presentó asilo por acá y tiene otros elementos que lo unan a este estado, pero en general sí necesita 6 meses en Nueva York para que el juez tenga jurisdicción sobre él. Ujú. Vale. Muchísimas gracias, Doris. Gracias, doctora Victoria. Gracias. Leo, a ti, mi amor. Leo, antes de darle la palabra a Vanessa, perdón, Héctor, la pregunta que está en el chat. Héctor. Sí, es Angélica, dice, deseo saber cómo meto el asilo y qué debo alegar, pues tengo acá un mes que llegué, gracias. Ok, el asilo, en tu caso, me imagino que entraste por frontera hace un mes, ¿verdad? Si puedes contestar, porque son dos opciones. Si la persona vino con visa turista, vino en vuelo comercial, o sea, entró por frontera con visa, ese asilo se presenta entre UCIS, pero me imagino que tu caso es como la de la mayoría de los que están ingresando Sí. recientemente. Ok, perfecto, que entraste por frontera. Sí, Cuando exacto. entraste por frontera, ¿te dieron ya fecha de corte? ¿Te dieron un notice to appear o algo para Mm, presentarte en corte? Yo me dieron para presentarme en ICE, yo fui a ICE, me presenté y allí me dieron la cita para 13 de agosto de Ah, ok, 2025. esta es tu... Ya va, denme un momentico. Que mi vida, dame un momentito. Que no... Disculpen un momento, muchachos. Esto nos pasa a todos en Zoom. Y más que somos mamás. Ok, trágame la gracias. Ok, ok, sí, ok, la fecha de ICE no tiene nada que ver con corte,
posiblemente a ti te va a llegar una fecha de corte, ¿verdad? Ok, Y si ellos tienen registrada tu dirección, si no debes hacer el cambio de dirección, sí, te llegará una fecha de corte y así no te llega, o sea, tú tienes un año para presentar ese asilo. Si a ti no te llega corte, igualmente hay que presentarlo ante USCIS porque tú no puedes ir a la corte de manera voluntaria si no tienes fecha. Si tienes fecha, sí. O sea, si ya tú tienes una fecha de corte, tú puedes presentar tu asilo ante la corte. Pero ok, si no te ha llegado o te llega para después de un año, tú vas a tener que mandar la solicitud a USCIS. Ellos no lo van a decidir, es lo más seguro, que no lo decidan, sino que lo manden a la corte, digan, no somos competentes y lo envían a la corte, ¿verdad? ok, Te puedes alegar, realmente las razones de asilo son limitadas. Las razones de asilo son por opinión política, o sea, por opinión política, por raza, por nacionalidad, por pertenecer a un grupo específico y por religión. Entonces, tienes que ver si alguna de estas circunstancias se ajustan a tu caso. Por ejemplo, si tú fuiste a marchas y fuiste agredida, si de alguna manera el gobierno en Venezuela, el régimen en Venezuela o a través de los colectivos o de alguna manera fuiste alguna vez acosada, o sea, si tú sientes que tu vida estuvo en peligro o va a estar en peligro si tú regresas a Venezuela, pero por alguna de estas características específicas, a veces por pertenecer a un grupo específico, LGTB, o sea, si sufren persecución, o rechazo o acoso, el caso también tenemos periodistas, médicos, a veces, o sea, cualquiera que por expresar su opinión en contra del gobierno ha recibido algún tipo de amenaza, eso es una causal de asilo, para pedir asilo. Si perteneces, claro, no es el caso de Venezuela, a veces, aparte del GTV, personas que, por ejemplo, hoy en día, y no todas las cortes, eso no es seguro, mujeres que han sido víctimas de violencia por bandas, por gangas, por ejemplo, eso es otro tipo de grupo. Cuando digo eso está en discusión, o sea, hay jueces que aceptan eso como un grupo específico, hay otros que no. Entonces, básicamente, en el caso de Venezuela, tienes que tener algún caso por persecución política, por haber manifestado tu rechazo al gobierno, o sea, por haber recibido algún tipo de represalias o porque tengas miedo de que vas a sufrir esas represalias en el futuro. Y esto tienes que tener también algún tipo de pruebas. Normalmente solo la palabra de la persona, o sea, no es que sea imposible. Hay casos, yo he visto casos donde realmente el testimonio de la persona ha sido tan convincente que no es lo más común, ¿no? Normalmente vas a necesitar affidavit de otras personas, o sea, testigos o reporte médico de que fuiste agredida y te tenías algún tipo de daño. O sea, cada circunstancia va a tener elementos diferentes de prueba, ¿verdad? O sea, pero lo que te digo es una minoría. Yo he visto, o sea, algún caso que es solamente el testimonio de la persona lo ha ayudado a ganar asilo, pero esto es una minoría. O sea, esto no es algo en lo que se puede confiar, que solo el testimonio va a ser suficiente. Normalmente vas a necesitar pruebas. ah, O sea, wow, aparte de la situación país, por supuesto, pero que eso sí es algo, o sea, los reportes del país, eso es algo que se puede documentar fácilmente en la claro. situación país, pero solo situación país no es suficiente. Tiene que haber un caso particular. Ok, o sea que si no hay un caso particular como tal, el solo hecho de la situación país, ese no serviría para yo aplicar al asilo. Exactamente, solo hecho la situación país no sirve. Wow, muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Cualquier otra pregunta, no te preocupes, puedes hacerlo, ¿ok? Vanessa, puedes Ok. abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Quería dar gracias a Vía por la oportunidad de este espacio y sobre todo a la doctora Victoria por ofrecer su tiempo. Y mi pregunta es la siguiente. En cuanto al nuevo beneficio que tienen los venezolanos del paro humanitario con un sponsor, ¿yo podría hacer eso para una menor de edad que está en Venezuela? ¿Solo una menor de edad? Mira, para menores de edad el procedimiento es diferente y realmente no es recomendable este mecanismo para menores de edad.
Okay. porque el procedimiento es diferente, va a entrar posiblemente en un lugar o sea, tendría que ser por razones humanitarias. Se puede intentar y explicar las razones específicas, pero implica un riesgo de que este menor vaya a ser puesto, aunque sea de manera temporal, en un centro de retención. Sí. O sea, este proceso tendría que ser que alguien viaje con el menor, porque no está diseñado para menores de edad. Tendría que haber otro familiar, otra persona que pudiese viajar con el menor. En líneas generales, puede haber excepciones porque está previsto por razones humanitarias, pero vuelvo y repito, el programa no está diseñado para menores de edad y es un riesgo utilizarlos con un menor viajando solo. Entonces, en ese caso, la recomendación es que viaje con un adulto, o sea, que tendría que, en este caso, el patrocinador, ser patrocinador de 2 personas, un adulto y un menor de edad. Sí. O si, por ejemplo, hay una persona que pudiese viajar con el menor, una persona que tuviese visa, que no va a ser beneficiario del programa, pero que puede venir con el menor, eso también sería otra posibilidad. Pero lo más, o sea, lo estándar, lo típico es que es eso, tendrías que peticionar a 2 personas o vuelvo y repito, que alguien que ya es beneficiario o otro familiar o otra persona que pudiese viajar con el menor por otras condiciones, visa. Y no necesariamente tiene que ser un familiar de primera línea del menor. No tiene que ser necesariamente, pero sí tiene que estar autorizado por los padres a que entonces esta persona viajase con el menor, suponiendo que fuese alguien, o sea, que en ese caso, o sea, fuese a viajar solamente como una especie de tutor para el viaje, pero tendría que estar autorizado. Sí, en Venezuela. Ajá, ajá. Entiendo. Gracias, doctora, por la información. Pero este programa no está diseñado para menores de edad, o sea, no es el fin del programa, el propósito. Está bien. Vale, pero eso ya respondió tu pregunta, Vanessa. Victoria, me está llegando una pregunta por WhatsApp de una persona que le costó mucho conectarse por Zoom, ¿no? No lo logró descargar, no lo entiende. Y ella pregunta, la conocimos esta mañana en una de esas orientaciones que hacemos todos los lunes en una iglesia aquí en Manhattan. Y ella me manda a preguntarle que si es cierto que si su hijo, que su padre, ella quiere pedir para su hijo menor de edad la visa juvenil, porque su padre no está y lo abandonó. Entonces, una vez que su hijo, que es menor de edad, tenga esa visa juvenil acá en los Estados Unidos, en Nueva York, ella es automáticamente asignada como residente permanente a través de la residencia que su hijo obtenga. ¿Usted pudiera aclarar eso, por favor? Sí, lamentablemente los jóvenes que adquieren este beneficio de visa juvenil, que llegan a tener green card, nunca pueden, o sea, salvo que cambiase en un futuro la ley, pero lo que hay ahorita, no pueden ser peticionarios de sus padres, ni siquiera porque ese padre sea el tutor legal, o sea, que ese padre no lo abandonó, pero es el tutor. Entonces la respuesta es no. Con que el joven obtenga este beneficio, nunca va a poder peticionar a los padres. Ok, excelente. La visa U o la visa juvenil, las personas beneficiarias no pueden pasar Exactamente, no pueden ser nunca peticionarios de los padres. Excelente. Así lleguen a ser ciudadanos, no van a poder pedirlos. Vale, vale. Solo en la residencia, aun cuando obtengan la ciudadanía, por este mecanismo no van a poder ser peticionarios de los padres. Vale, Catherine, te estoy abriendo el micrófono si quieres hacer tu consulta directamente al abogado. Catherine L. Ok, Angélica. Sí, perdón. Vale, perfecto, Catherine, tienes el micrófono abierto, Catherine, puedes hablar. Gracias. No, pues quería comunicarme con la doctora para un asunto totalmente diferente, para una petición de mi mamá, que deriva de mi mamá, que es ciudadana americana, pero pidiendo a su hermana, que es colombiana, pero las dos tienen 91 y 83 años. Entonces, me quería comunicar con la doctora, pues separadamente, porque sé que es pregunta, Catherine? Complicado. Petición familiar para hermanos realmente toma muchos años y por lo que estás diciendo, o sea, existe la petición familiar para hermanos, pero toma muchísimos años y estamos hablando 10 años, 11 años y en este caso no. O sea, ¿Y qué pasa mientras
Mientras que la aplicación está vigente, ¿no le dan un permiso de quedarse acá? No, no le dan un permiso de quedarse acá. Mm. No, lamentablemente no. En ese caso no. No hay visas de acompañantes, o sea, la hermana menor es que está cuidando o acompañando a la hermana mayor. No existen visas especiales en ese caso. Mira, realmente sería, déjame, hay una posibilidad, como Ujú. cuando las personas vienen y se quieren traer, por ejemplo, babysitter. O sea, Sí. que demuestras que los puedes, de que van a estar en tu núcleo familiar trabajando contigo, o en ese caso trabajando, pero no es tan sencillo así como, pero sí es posible, o sea, sí existe, o sea, me imagino por la edad que estás hablando, que la hermana menor sería como una especie de cuidadora Sí, pero claro, también por la edad es un poco difícil de entender. Me dijiste, tu mamá tiene 90 y algo y la hermana tiene ¿cuánto? 82. 82. No sé por la edad si se puede entender que la hermana de 82 puede ser la cuidadora de la hermana de 90 y algo. Sí. Podría ser algo así, no sé si por la edad se complica. Es muy hábil y pues las tengo por el momento con una visa de turista. Pedí la prórroga para ver si le extienden la entrada, pero mientras tanto estoy buscando la manera de hacerla quedar legalmente hasta que mi mamá pues ya no esté. Es un poco complicado, más no imposible. Ok. Pero habría que ver las posibilidades, o sea, de pedir, o sea, pero en general, o sea, sí de entrada no, no está fácil, pero se podría explorar si hay algún tipo de visa como de trabajo o algo Sí. como cuidador por cuestiones de salud, pero no es común, no es fácil, honestamente no es, o sea, no es algo que te pueda decir, o sí, mira, se lo van a aprobar o Sí. existe ese camino específico. O sea, se puede intentar algo, pero no. Vale, Catherine, si te sirve de referencia, la página de USCIS publicó, yo creo que se fue como hace 2 o 3 meses porque llamaba mucho la atención ver la cantidad de años que cuando ellos no consideran línea directa, familiares directos, que son en este caso los hermanos, no son considerados familiares directos, sino los esposos y los hijos, estaban hablando de un promedio entre 12 y 15 años de espera cuando era una petición familiar, y estamos hablando de personas adultas mayores, en donde de pronto esperar incluso hasta 10 años pudiera ser, wow, mucho tiempo considerando la edad. Esta Y información por la eso, puedes encontrar en la página web de USCIS. Angélica, te veo la mano levantada, te abro nuevamente el micrófono. Sí, Ajá, buenas noches. Disculpa, amiga, pasé por alto una pequeña preguntita que quería hacerle. ¿Cómo sería en el caso de una persona que acaba de pasar, pero no le colocaron el parol, pues no pasó con el parol? Supuestamente, o bueno, no sé si quiere saber si tiene que ir a un abogado, cómo se tramitaría eso, lo del parol, para que obtenga sus beneficios, porque acá sin el parol no tiene los beneficios como tal, pues. cuando dices, ajá, pasó por frontera, o sea, por borde, ¿le dieron sus papeles o algo? ¿O sencillamente? Exacto. No, Ok, no, pasó, le dieron sus papeles, pero no le colocaron el parol. Y a él le dijeron que, o sea, en ese parol no tiene beneficio, por lo menos acá dan una tarjeta blanca que es un beneficio, una ayuda para todos los migrantes, pues. Y sin ese parol, sin el sello, ese sello azul, él fue a hacer esa tarjeta a ver si le daban ese beneficio de tarjeta y le dijeron que no, que la mayoría de personas que entran sin ese parol, sin ese sello, no tienen beneficio acá y deben ir a un abogado para que les tramite o los ayude con eso, algo así. es que esto es potestad realmente del funcionario de frontera si da o no da ese parol y no hay nada que hacer al respecto. Si no se lo dieron al entrar, ya esa persona o sea, puedes tratar de aplicar asilo, buscar. Disculpa, tengo curiosidad de a qué tarjeta Ajá. blanca porque no estoy informada. ¿A Sí, qué sí, tarjeta? es una tarjeta EBT
que acá uno aplica uno aplica para tenerla y, o sea, te la envían por correo y bueno, y así pues, y entonces es una tarjetita temporal que te dan, es por ese tiempo que llega como para que compres una ropita, algo, y te sobre así, Ese es ¿me el O entiendes? fondos, estás hablando de dinero, ese es el SNAP, ese Exacto. es el SNAP, Y Victoria. ese es entonces, el caso, sí. no digo por la tarjeta, sino porque allí le comentaron a él que sí, que esas personas que entran sin ese sello azul, no tienen beneficio a ayudas, como los que tienen el sello azul. O sea, eso es lo que quiero saber. Mira, realmente no estoy informada de esa tarjeta SNAP, Oh, pero lo que sí es cierto es que si él entró sin parole, igualito no hay manera después ya de que le otorguen ese parole. O sea, es al momento de pasar por frontera, por un punto de inspección. Y realmente no, ok, me imagino que para el beneficio sí hay diferencia por lo que estás diciendo. Unas personas lo exacto. tienen, otras no. Pero legalmente, o sea, salvo que por ese periodo, el tiempo del parole, estaríamos hablando que el 60, 90 días, o sea, varía de una persona a otra, no es algo, Exacto. pero no es tampoco que tengan un estatus. Todos igual deben ir a buscar un abogado, deben ver qué proceso van a aplicar porque el parole no les da un estatus. El parole, Exacto, no. Eso lo que pasa es que él está preocupado porque él dice que a él le dijeron que sin eso él tiene mucho menos beneficio que los demás. Y fue lo mismo que yo le comenté, porque todos estamos acá, prácticamente estamos irregular, prácticamente todos. O sea, que de igual manera es igual, él me dice que no, porque a él le dijeron que él tiene que buscar un abogado aparte, que le tiene pero es que todos tienen que eso, buscar un porque si no, abogado, o gratuito o no, pero todos van a tener que buscar un abogado, esa es la realidad. O sea, el punto es claro, con parole o sin parole, hay organizaciones que ayudan, organizaciones de caridad, hasta donde yo sepa, el Estado no brinda, o sea, no sé si el Estado de Nueva York tiene algún tipo de programa, me imagino que quizás ayuden económicamente a algunas de estas organizaciones que existen, pero de manera particular no es que el Estado les brinda abogados gratuitos a nadie, porque en Estados Unidos exacto. inmigración, o sea, no hay abogados gratuitos en área de inmigración pagadas por el Estado. Ok, Entonces, básicamente, todos tienen que buscar un abogado. Con parole o sin parole, no hay diferencia. O sea, no es que unos tienen estatus y otros sí. Con o sin ok, parole, todos tienen que buscar regularizar su estatus, ¿verdad? perfecto. Y los Está beneficios que bien. estás hablando, realmente o sea, no te puedo decir nada porque no estoy informada de eso. Vale, Ah, Eh, ok, Ella es potestad perfecto. de las organizaciones si les dan esos beneficios o no. vale, antes de darle la palabra a Isbelia para hacer un seguimiento a lo que usted está comentando, abogado Victoria, un poquito añadir un poco a lo que comentamos todos los lunes y todo el tiempo cada vez que tenemos una orientación, bien sea en la iglesia o en los shelters. Fíjense, muchachos, yo no sé qué es lo que está ocurriendo ahorita, porque realmente, como tú dices, Victoria, ponerlo esto como si fuera matemática, 2 más 2 son 4, no ocurre así para lo que son los procesos migratorios, pero en líneas generales, y con esto en día nos cubrimos las espaldas. En líneas generales, ningún extranjero, y en eso nos incluimos nosotros, hablo de los fundadores de Vía, tenemos acceso a lo que son los beneficios federales de los Estados Unidos. Ningún extranjero que no tenga un estatus regular migratorio. Si usted está en vías de regularizar su estatus migratorio, bien sea a través del parol humanitario, bien sea a través de la solicitud de un asilo en este caso, mientras eso no ocurra, no hay acceso a ningún beneficio del gobierno federal. Ahora, ¿qué ocurre? Los estados son autónomos, quiere decir independientes de algunas políticas del gobierno federal, y cada estado pudiera decir, por ejemplo, Nueva York, bueno, yo tengo mis iglesias o yo tengo las organizaciones que pueden dar este tipo de ayuda, pero las ayudas federales, entiéndase, los SNAP, la asistencia en efectivo, la sección 8 que te provee una casa más una enfermera y otras más que no me vienen ahorita a la cabeza, solo un extranjero con un estatus migratorio como residencia permanente o naturalizado estadounidense pudiera tener acceso. Aquellos que aún están en el proceso de meter el asilo, que su asilo sea aprobado o no, tienen que esperar a que, por ejemplo, si tu asilo es aprobado, un año después de ser aprobado, puedes aplicar a tu residencia permanente. Allí, en teoría, pudieras tener
acceso a la asistencia federal. Sin embargo, el gobierno siempre confía, cuando digo el gobierno me refiero al gobierno de este país, que una vez que ya tú tienes tu asilo aprobado y ha pasado un año, ya tú mismo puedes autosustentarse. Todo esto, muchachos, nuevamente es como una información general, porque sí está ocurriendo como mucho, Victoria, que personas están solicitando esto de que cómo hago para solicitar la ayuda en efectivo, cómo hago para tener la tarjeta de alimentación. Si es por parte del estado de Nueva York, cada estado tiene como sus políticas, pero si es a nivel federal, muchachos, los extranjeros que no tienen todavía un estatus regular migratorio no tienen acceso a esto. Con esto quería como agregar un poquito a lo de... Muchas gracias, Niurka, por lo que estás diciendo. Y es importante porque a veces se corre la información por redes sociales, de una manera se hace como una especie de, oh, mira, acá podemos ir y nos van a brindar comida, techo, en general. O sea, cada estado como puede tener ciertas políticas que algunos pueden ayudar un poco más que otros, ciertas condiciones, pero en general el sistema migratorio de los Estados Unidos no está diseñado para sostener a los migrantes. O sea, esto es algo que hay que entender. Por ejemplo, yo sé en el sistema europeo algo como abogado, o sea, el sistema europeo te brinda abogado gratuito. Cualquier persona que vaya a aplicar por un asilo, eso es un derecho. Aquí eso no es un derecho. E igual, creer que puede ser una carga para el Estado, más bien va cerrando las posibilidades a los otros migrantes, que yo creo que de alguna manera fue lo que pasó con el parol humanitario. Es como decir, ya va, están viniendo mucha gente de Venezuela, están pidiendo que se les dé un lugar donde vivir. Mira, aquí llegan de Centroamérica y de todos los países por años. Y hasta ahora de ninguno de esos países han esperado los migrantes que llegan. Hay que decirlo, no, puede sonar un poco antipático, pero no lo es. O sea, quien llega normalmente no llega para no pretende ser una carga para el Estado. Llegan es para trabajar, construir una vida diferente. Entonces, llegar aquí y creer que tienen el derecho, o sea, esto que voy a decir, pero es que es la verdad, o sea, llegar acá y creer que se tiene el derecho de recibir cosas gratuitas, ahorita afortunadamente para la gente que está llegando y lo necesita, no estoy, afortunadamente ahorita existe en ciertos estados, como ha sido el estado de Nueva York, que se les ha dado ciertas facilidades, pero no es la política general de inmigración de este país y hay que estar consciente de eso. Entonces, o sea, para que la gente cuando toma una decisión tan arriesgada, ¿verdad? O sea, una decisión tan importante, sepa que básicamente tiene que venir y resolver por su cuenta su estatus y tiene que venir y trabajar igual, yo no estoy diciendo que vengan, no estoy, pero estoy diciendo que cuando la gente tome esa decisión, tomarla y creer o esperar que el gobierno de los Estados Unidos le va a resolver su situación de dónde vivir, de alimento, y eso no es una expectativa real. Gracias, Victoria. Isbelia, disculpa la tardanza, tienes la manito levantada, ya puedes, creo que el micrófono está abierto ya, Isbelia, puedes hacer tu... Sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, hoy gracias a Dios son pocos los participantes y puedo volver a preguntar. En el caso de una persona que entró por un puerto de entrada, digamos el Kennedy, y tiene una petición familiar, un hermano, y eso está en proceso, pero se quedó, aplicó para asilo y también tiene un TPS, tiene 3 casos. En caso que llegue el tiempo de la solicitud de hermano, ¿aún eso lo puede usar o lo perdió por haber pedido asilo o TPS? Sí, lo puede utilizar en caso que le llegue su tiempo de la petición de hermano, sí lo puede utilizar. Perfecto, muchas gracias. Sobre todo porque la persona está en espera, o sea, no es que está sin estatus, tiene un TPS y está en espera de un asilo, pero cuando le llegue su aprobación para el estatus, o sea, que ya salga su visa disponible, lo puede utilizar. Perfecto, muchas gracias. A ti por conectarte. Gerardo, te abrió el micrófono para que hagas tu pregunta. Ok, buenas noches, muchas gracias. Es que estoy aquí rapidito porque estoy en una consulta. Mire, yo tengo 5 años acá, ya recién cumplido, estoy en espera del asilo. Yo metí mi petición de asilo ya hace 5 años y ahorita acabo de pedir a mis 2 hijos por el parol, ¿no? Y también tengo en espera el TPS. Eso lo hice en octubre. Yo me metí ahorita
renové mi permiso de trabajo, ese sí me lo dieron rápido, pagué 410 y me lo dieron rapidito, pero los otros dos estatus, lo que es el asilo y los TPS, el TPS, perdón, y los dos paroles de los muchachos no me ha llegado ninguna información ni nada. Abro la página, me meto por otra página, nada. Y llamo por teléfono y me sale la misma contestación. ¿Hay alguna manera de saber cuántos son los tiempos en que eso se puede tardar? Porque he visto gente que lo ha metido y ha sido más rápido. No, ¿Qué me dicen eso? no hay manera. Eso es como, aquí no hay matemáticas, aquí no podemos decir es tanto el tiempo. Yo sé que al principio algunas peticiones salieron muy rápido, pero ahorita sé que hay muchas que llevan 6 semanas y todavía están esperando, no hay manera. Desde octubre estoy así, pero hay gente que me ha dicho incluso, no, la tienes que repetir. Yo no creo que eso tenga que repetirlo. No. Ahora, Te y ahora, aparece que estás en proceso, o sea, cuando tú revisas tiene que aparecer que está, que o sea, está en que la proceso, sí, presentaste, sí. que la presentaste. No, más bien repetirla te puede retrasar aún más este proceso, nunca es conveniente. Ah, ya. No es Y conveniente. ahora, otra pregunta. Yo metí, supuestamente para nosotros ya era automático la renovación del TPS. Yo tenía mi TPS anterior y lo que hice fue renovar, ¿no? Lo que llaman renovar o replantearlo porque había una reextensión del TPS, ¿no? Pero eso también, yo lo metí y no me ha llegado ninguna notificación como dice, su TPS ha sido reextendido. Mi pregunta es, yo tengo una hija en Canadá, ¿yo puedo viajar, pedir el permiso de viaje por TPS? O el parole, puedes pedirlo, pero sí, puedes pedirlo. O sea, igualito Porque posiblemente va a tardar, o sea, no es, pero lo puedes pedir a ver si te lo aprueban. sí, porque mi hija pidió con su mamá asilo en Canadá, y ella tiene allá, yo estoy divorciado, yo tengo mis 5 años acá, mis hijos sí no han podido venir de ninguna otra manera, yo estaba esperando asilo a ver si pudiese la petición, pero me he portado como quien dice, bien y sanamente esperando los tiempos y lo que hace el Estado, el gobierno acá como tú dices, ¿no? Pero entonces ahora, el TPS no sé si tenía que llegarme una notificación o si ya al meterlo automáticamente yo lo tengo reextendido. No, había una prórroga, ya bueno, del permiso de trabajo, tiene que llegarte una notificación, pero hubo una prórroga automática, Ajá. corrígeme si me equivoco, Niurka, porque ya va, los 180 días era la prórroga automática para el permiso de trabajo, pero el TPS, exacto, igualmente te tiene que llegar una notificación. Y la persona Sí, si porque dice, deseaba está en que, revisión y todo lo... mira Dime. Gerardo, y si tú deseabas que esto de que nos colocaron la extensión del TPS, perdón, hasta el 2024, tú tenías que aplicar antes de septiembre 9, Lo que fue, sí, él dijo que lo para, hizo. Yo lo hice, entonces, yo chévere, lo tú hice. tienes que esperar porque hay un retraso monumental, Gerardo, ¿ok? Así que es cuestión de esperar porque ellos están No, conscientes. no era septiembre, Él era dijo 5 que de lo hizo. noviembre que decía la página. 5 de noviembre, antes del 5 de Ajá, noviembre, los perdón, que ya... exactamente, lo anunciaron en Yo lo septiembre hice. y dieron Claro, tiempo hasta el septiembre 7 8, de noviembre, exacto, es no, verdad. era hasta Ajá. septiembre 9 del anterior, exacto. Sí, tienes que esperar. Igual puedes pedir el parole, pero es muy probable que también va a tardar mucho, o sea, que también va a tardar igual que el TPS, pero puedes pedirlo. Ujú. Sí, Gerardo, fíjate que en estos días reportaron, y yo me imagino en esto está mega enterada, Victoria, que hay más de 8 millones de casos pendientes por resolución en inmigración de los Estados Unidos. O sea, estamos Sí, hablando, muchachos, más de 8 millones, no solamente asilos, permisos de trabajo, green card, TPS, o sea, esto es una verdadera locura. Héctor, veo ahí que hay una pregunta de Eloy, ¿la quieres leer, corazón? Ok. No, Lois solamente está diciendo que está dando las gracias, ¿no? Ya. No tengo la pregunta. No Aquí tengo la alguien ya va. Ya hace 5 meses y nos dieron un parol de 2 meses. Con ese parol se puede pedir residencia. Aquí estoy viendo una de Eloy. Es correcto, sí, una de Eloy, ajá. Sí, que está diciendo que entró hace 5 meses con su familia y por frontera y les dieron un parol de 2 meses. Está preguntando si con ese parol pueden pedir residencia. No, la respuesta es no se puede pedir.
residencia con el parol. Ok, alguien más está preguntando. Catherine L., ¿cómo se puede, cómo puede contactar para un asunto de inmigración que no es asilo, un asunto de asilo? Sí, esa fue Este, la pregunta que te hicieron con respecto a ok, perfecto, de la mamá, exacto. a la hermana, exactamente. Vale, yo tengo aquí a Anay. Anay, te estoy abriendo el micrófono para que puedas hacer la pregunta al abogado, Anay. Vale, gracias, Catherine. Ya sabemos que nos estás escuchando. Gracias, Catherine. Ok, ya va, ¿quién más? Disculpa, después yo quiero preguntar cómo. Ok. Buenas noches. Yo quería preguntar, ¿cómo hago para iniciar mi proceso de asilo? Yo entré a Estados Unidos hace 6 meses. Yo vengo de mi país, pues, en mi país me mataron a mi mamá y me agredieron a mi bebé. Mi bebé tiene una cicatriz muy grande en su carita. Yo quería saber si mi caso pudiese ser aceptado o pudiera tener un asilo. Se escucha muy mal, creo que es la misma persona que está aquí, Anaí, que está aquí en el chat. Es correcto, sí, Anay, correcto. Que cómo puede presentar su asilo porque se vino porque le mataron a su mamá. Lo siento mucho. No sé si escuchaste una respuesta que di al principio, que el asilo, si tienes corte de inmigración, lo puedes presentar en la corte de inmigración, si ya tiene fecha. Si no tiene fecha, lo tienes que presentar en USCIS y antes del año, si no te llega la fecha de corte. El caso particular, si te mataron a tu mamá, si fue AMPA común, ¿verdad? O sea, si fueron delincuentes, inseguridad que no tiene que ver con acción del gobierno o incluso negligencia o sea, en algunos casos se puede decir, por ejemplo, lo cual, ya va, si es acción del gobierno, tienes un caso de asilo, si fue porque podrías tener un caso de asilo, o si fue porque tu mamá estaba siendo amenazada, era activista política de alguna manera, o sea, si pudieses relacionar esos elementos, podrías tener, no estoy diciendo que lo puedes ganar, porque eso ya va a depender, o sea, nadie te puede decir a ningún caso, por más completo que sea, ningún abogado, ninguna persona te puede decir que vas a ganar el caso de asilo, pero estoy diciendo que podrías tener un caso de asilo, o sea, un caso particular, si puedes como relacionar la muerte de tu mamá de alguna manera con acción gubernamental, ¿verdad? ¿Y cómo lo presentas? Como ya dije anteriormente, puedes presentarlo en corte de inmigración si ya tú tienes fecha para corte. Y si no la tienes, igualmente lo tienes que presentar siempre antes del año, aunque no tengas corte de inmigración, lo presentas ante USCIS. Pero, y después ellos van a decir que no son competentes y lo mandan a corte de inmigración. Entonces, esa es la respuesta, pero necesitas tu caso particular, igualmente necesitas pruebas para eso. Excelente, Anay. Cualquier cosita que quieras, porque no se escuchaba bien, escríbelo en el chat. Te estoy abriendo el micrófono, Adriana, para que hagas la pregunta al abogado, ¿ok? Ya te doy después la palabra, Yusneidi, ¿ok? También. Adriana, te estoy abriendo el micrófono. Ok, hola, buenas noches. Muchas gracias a todos. Vía siempre también por estar pendiente de la diáspora. Mi pregunta es sobre el parol humanitario. Una persona de otra nacionalidad, puede ser sponsor, pero si tiene una petición familiar, ¿le podría afectar en su petición familiar ser sponsor? Mira, si una persona de otra nacionalidad puede ser sponsor, sí, siempre y cuando tenga aquí estatus en los Estados Unidos, porque para este proceso sí tienes que tener el TPS aprobado, o tener un asilo ganado, o ser residente o ciudadano americano, ¿verdad? Entonces, si esa persona tiene alguno de los requisitos que piden aquí en los Estados Unidos, puede ser sponsor aunque sea de otro país. Y me estás diciendo que aunque tenga petición, ya va. Si es una persona que es beneficiario de una petición familiar y todavía no ha sido aprobado, no puede ser sponsor porque no tiene todavía el estatus. O sea, si ese es el caso que estás diciendo, uniéndolo a lo de la petición familiar, que no estoy segura si te entendí.
Adriana, ¿quieres agregar algo antes de darle la palabra a Yusneidi? ¿O eso fue o quedó clara la respuesta, corazón? Ok, no. La persona ya tiene su estatus familiar, ¿verdad? Pero ella, o sea, ella va a hacer una petición familiar para su mamá. Entonces ella me dice que no sabe si le afecta en su petición familiar el ser sponsor para el paro humanitario. Para su petición familiar de otra persona más, me estás diciendo. O para la de ella. Para la de ella no le afecta. Si ya tiene el estatus, ella puede ser sponsor de su mamá. Ok, no. Te Para explico. Es una persona hacer de otra nacionalidad que tiene sus papeles, ¿verdad? Ella va a abrir una petición familiar, no con el paro humanitario, ¿ya? Ella va a abrir una petición familiar. Entonces, estábamos viendo a ver si ella podía ser sponsor para mi mamá y ella me dice que si ella es sponsor para el paro humanitario, le afecta en su petición familiar. No, no le afecta en su petición familiar, lo único es el elemento económico. De repente si dicen, bueno, esta persona no tiene suficiente ingreso para poder, porque en las peticiones familiares, o sea, en la línea hay cantidades que la persona tiene que demostrar que gana, ¿verdad? Y que puede sostener a la persona que está haciendo la petición familiar. Pero el proceso es diferente, no es exactamente igual al del parole. Eso queda a discreción del funcionario para el proceso de parole determinar si la persona tiene ingreso suficiente para poder sostener a la que está peticionando también. O sea, va a quedar a discreción del funcionario. Porque para la petición familiar sí es montos específicos, o sea, no es algo, si uno dice, bueno, tú tienes que tener un ingreso si estás peticionando, si tu grupo familiar es de 2, 3 personas y estás peticionando a 1, 2, 3 personas más, por ejemplo. Pero en el caso del parole, bueno, va a quedar a discreción del funcionario. Vale, excelente. Ok, Héctor, tenemos a 2 preguntas, Yusneidi sí. y Anaí, Héctor, ¿ah? Sí, las dos se relacionan con la corte. Yusneidi pregunta, buenas noches, ¿cómo se hace si no tengo fecha de corte para presentar mi pedido de asilo? Y Anaí dice que tiene fecha de corte para octubre del 2023 y que sí tiene la foto de su mamá donde la asesinaron y la agredieron y también a su hijo que tiene una cicatriz de 4 puntadas y en su cara y aquí ella está sola como madre soltera. Y ella viene de El Salvador, Anaí. Entonces, sí, la de es cómo hace para presentar, cómo hace si no tiene fecha de corte para presentar su asilo. Llama un momentico, okay. Dame un momentico, ya voy. Disculpe, un momentico. Si no tiene fecha de corte, acuérdate, ya va. Alguien aquí está diciendo, Anaí, tiene fecha de corte para el 23 de octubre. Si ella entró, si acaba de entrar, no tiene problema. O sea, cuando digo no tiene problema, ok, si acabase de entrar, pero creo que ella misma dijo que tenía 6 meses. ¿Qué significa esto? Que ella igual tiene 6 meses más para que se le vence el plazo de presentar el asilo. Entonces ella tiene que presentar ya su petición de asilo. Como ya tiene fecha de corte, esta petición la puede presentar en corte, porque tiene fecha de corte. No importa que no sea el día de su corte, o sea, de hecho no puede esperar su día de corte porque ya va a haber excedido el año. Entonces, en el caso de la otra persona que no tiene fecha de corte, lo tiene que presentar ante USCIS. No lo puede presentar en corte de inmigración porque la corte, o sea, tú no puedes ir de manera voluntaria a la corte de inmigración y presentar tu asilo, pero ya cuando la persona tiene una fecha de corte, sí puede presentar su asilo, e igual lo tiene que hacer antes del año. O sea, siempre presentar el asilo antes del año. Vale, Héctor, la de Yusneidi, ¿la leíste? Sí, esa era la de la fecha de Que no corte. tiene Esa era la fecha de que- corte. Exacto, entonces están muy relacionados. O sea, ¿en qué sentido? Ok, igualito. Yusneidi no tiene fecha de corte, antes del año lo va a tener que presentar en UCIS si no tiene fecha de corte de aquí a que se le acerque su vencimiento del año. Y en el caso de Anaí, como tiene fecha de corte, pero es después del año, no puede esperar a su corte, tiene que presentarlo antes, pero ella sí lo va a poder presentar en corte de inmigración. Okay. Pero vuelvo y repito porque es lo más importante, antes del año, no esperar su corte de octubre.
Excelente, muy importante. Bueno, Yusneidi, te veo la manito allí, ya nos quedan 2 minutos. ¿Complementa? Lo que pasa es que, mire, mi esposo es el que no tiene la fecha de corte, pero yo sí. Y yo fui hace como 15 días, pero me la corrieron para abril del otro año. Yo ahí puedo hablar con el juez que él una el caso de mi esposo conmigo. Lo que pasa es que cuando entramos por la frontera nos separaron. Él lo mandaron para un lado y a mí para el otro. Yo presentando el acta de matrimonio y todo, podemos unir los casos como familia. Tú lo puedes unir a tu caso, ¿verdad? Tú como el principal, si la causal es la misma, o sea, perdón, si la causal, unirlo a tu causal. O sea, hay 2 posibilidades normalmente cuando es familiares, padres, hijos. Puedes hacer el principal puede hacer una sola petición y unir a su familia, o si cada quien tiene una causal de asilo, y eso les da más probabilidades a veces, hacer una petición, el principal, incluyendo a los hijos y esposos, y adicionalmente la otra persona que también tiene un caso de asilo, hacer su petición de asilo. Pero si tú lo puedes unir a tu petición. No es que pase en su caso, o sea, es diferente a pasar el caso, pero sí lo puedes incluir. O sea, si él tiene su propio caso aparte del tuyo, no es que tú puedes incluir ese otro caso en el tuyo. ¿Me explico? Pero sí puedes ser la principal del tuyo e incluirlo a él. E igual, si él no tenga fecha, si él tiene su propio caso y de repente es más fuerte que el tuyo, o sea, él puede igualmente presentarlo. Si no le llega antes del año la fecha de corte, puede presentarlo en UCIS. Sí, porque él no tiene fecha de corte. Ok, Y, antes del año puede presentarlo. pero allá mismo donde él fue y se presentó la vez pasada, en UCI, ¿sí? No, Migración. no, esto es diferente. Son diferentes autoridades. Tiene que ser a través de UCAIS, siglas en español, ¿verdad? Donde tienes que mandar la planilla. Hay 2 direcciones, creo que es a la oficina de Vermont, o sea, si están aquí en Nueva York, o sea, hay 2 direcciones para presentar asilo. Si tú estás en el área de Nueva York, en esta área de los Estados Unidos, eso hay Sí, que yo mandar. estoy aquí en el Bronx. Ok, eso hay que mandarle a la oficina de Vermont, ¿verdad? Esa petición. Y igualmente lo recomendable es que si bien no es obligatorio, lo ideal es que te asesores con un abogado para poder presentar ese así. Bueno, en el caso de tu esposo, tú sí tienes fecha de corte, tú sí tienes que presentarlo en la corte, y vuelvo y repito por ya no sé cuántas veces en esta sesión, antes del año. Si tu fecha de corte es después del año, tú siempre igual vas a tener que presentar tu asilo antes del año. O sea, no me canso de repetírselos porque... Eso está bien, eso es lo que tiene que ser, y yo pienso que eso estuvo bien que se repitiera varias veces, mi doc, porque es el cierre del año y nos tiene que quedar a todos los que se tomaron el tiempo para conectarse hoy en lo que es nuestra última sesión con la doctora Victoria Gámez, que no importa No, si yo estuve su bien fecha, porque mi fecha. ya va, Yusbeli, te voy a poner tiempo. No importa si su fecha de corte dice enero del 2050. Ustedes tienen hasta un año a partir del momento que ingresaron a los Estados Unidos, no que llegaron a Nueva York, sino que ingresaron a los Estados Unidos a través de la frontera. A partir de ese momento tienen un año para solicitar su asilo, no importa cuándo tengan ustedes programadas o no su fecha de corte. De aquí se tienen que llevar eso como uno de los puntos más importantes, porque nuevamente se trata de los tiempos establecidos para aplicar asilo cuando estamos con la intención de pedir protección humanitaria, y más cuando ingresamos por un puerto no autorizado de entrada a este país. El otro punto que comentó la doctora Victoria, y quiero como hacerte el eco, Victoria, no es lo mismo ir a presentarse bajo un régimen de supervisión ante la Policía de Inmigración, que es ICE. Ellos están solo para que usted vaya y se presente. No es lo mismo ir a esos régimen de presentación que tienen asignado a ir a una corte de inmigración y a ir a aplicar el caso de asilo. Son 3 entidades diferentes que, aunque todas tratan los temas de inmigración, ninguna se comunica con la otra.
Cada una tiene su función particular y en cada una van ustedes a hacer lo que ellas particularmente les hagan atender. Por ejemplo, la cita con ICE es para presentarme y dejar saber, sigo viviendo aquí en Nueva York, no me he movido de la dirección que le dije, policía de inmigración, revise mi expediente, no he cometido ningún delito menor, ningún delito mayor y todavía tengo el año para revocar esa orden de deportación. Con la Corte de Inmigración, hola juez, aquí estoy, vengo a defender mi caso de asilo y a decir que, bueno, esos cargos que se me asignaron por haber cometido un delito federal tienen que ser, o pido sean revocados porque vengo a demostrar que tengo una persecución. Y ante USCIS, someter la planilla I-589 que dice solicitud de asilo. Entonces, como pueden ver, son 3 entidades que sí, tienen que ver con inmigración, pero cada una tiene su momento, cada una tiene el tiempo que ustedes tienen que dedicarle, siempre y cuando estén persiguiendo lo mismo, que es buscar regularizar su estatus migratorio en este país. Doctora Victoria, quiero dejarle a usted el cierre de esta última sesión de nuestro año 2022 y bueno, por supuesto buscando vernos, Dios mediante, la semana que viene en persona y ya luego, por supuesto, tener muchas más oportunidades de estar juntas brindando información en el año 2023. Victoria, los micrófonos son tuyos. Bueno, no, muchísimas gracias, Niurka. De verdad que como siempre, y no me canso de decirlo, de verdad lo que ustedes hacen es maravilloso. Ayudar desde distintos niveles, desde todo lo que está en su capacidad a la comunidad migrante, especialmente la comunidad venezolana, pero en general yo sé que es para todos los migrantes y bueno, de verdad, para todos, lo más importante, busquen orientación. Hay orientación que pueden conseguir de manera gratuita en internet. Cuando digo, o sea, con las páginas oficiales, la página de USCIS, las páginas de las cortes de inmigración, o sea, ustedes pueden chequear su caso allá si tienen fecha de corte o no. Igual hay organizaciones gratuitas como Caridades Católicas que también pueden ir y buscar ayuda. Yo sé que los tiempos de espera son largos, pero tienen que intentarlo. Hay distintos, de hecho, en Frontera entregan una lista de abogados gratuitos o de organizaciones, revisen esa lista. No olviden que tienen un año para aplicar para asilo, no se queden dormidos, no se queden esperando. Y la otra parte, como ya Niurka también lo repitió de manera muy clara, ya saben, tienen un año. ¿Y a dónde acudir? Va a depender. Si tienen fecha de corte, van a presentar su asilo en la corte. Y antes del año, si su corte, como Niurka dijo, en el 2050, ok, igualito tienen el año. Y si no tienen corte, tienen que presentar su solicitud de asilo ante USCIS, pero no pueden dejar pasar ese año. Y bueno, ya las causales las hemos dicho, y suerte, ¿qué más queda que desearles a todos mucha suerte con sus procesos de inmigración? Exactamente, agradecemos mucho a Naya, Angélica, Catherine, Doris, Vanessa, Eloy, Jan, Santiago, quédate conmigo que después tenemos que hablar, Isbelia, Omaira, que también la vi por allí, y Yusneidi. Muchísimas gracias a todos que se tomaron su tiempo de conectarse hoy y escuchar y tomar ventaja de los conocimientos, el tiempo y la amabilidad y la paciencia de la abogado Victoria Gámez, quien hasta hoy, por el año 2022, aclaro, está con nosotros en estas consultas de orientación online. Unas muy bien merecidas vacaciones y descanso le salen ahora a la doctora Victoria Gámez. Y a ustedes les pedimos, por favor, 2 cositas. 1, síganos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales, y disculpe que comparta pantalla rapidito porque te quito unos minutos más, Victoria, encuentran información. Sí, hay uno que otro videíto que deja saberles a ustedes todo lo que estamos haciendo, pero aquí hay información que puede ser de interés para ustedes. Por favor, tómense su tiempo, denle un vistazo, entérense e infórmense. Y lo segundo, métanse en nuestro canal de YouTube. Este video que hoy estamos grabando va a ser publicado en nuestro canal de YouTube. Aquí pueden ver videos anteriores de conversatorios que nos han dado diferentes abogados, Zach Sander, Guillermo Nolivos, Victoria Gámez, Rebeca Prece, me van los nombres porque han sido muchos y pueden ser de orientación para ustedes y de referencia. Por favor, tómense su tiempo, una noche de esta, llegando del trabajo, se ponen allí, se informan y por supuesto que damos siempre la orden a través
de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y para aquellos que lo tienen, nuestro WhatsApp de Vía. Muchísimas gracias de nuevo y nada, terminen de disfrutar su día y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Feliz noche para todo el mundo. Seguramente Gracias. que sí, gracias. Gracias a todos los que asistieron y gracias, Angélica, por tus palabras. Nos vemos, Victoria, el año que viene. Igualmente. Muchas gracias. Pronto, si Dios quiere, en persona. Señor, nos vemos la semana que viene, mi doctora. Se me cuida mucho, un gran abrazo. Un abrazo muy grande para ustedes. Igual para ustedes. Cuídense mucho. Chao. Darle cenar a mi hija que vino a pedir segunda ronda. No, ya la vimos en el video.